Uno de los puntos torales en esta nueva era del país es sin duda el apoyo a las pequeñas empresas, tal como lo manifestó Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, durante una conversación con el periodista Ricardo Rocha, director general de Ciudad TV 21.2, el canal del Congreso de la Ciudad de México. Además, pudieron charlar sobre la integración de cadenas productivas. Esta es la conversación. El pasado 27 de febrero, en el marco de la 36ª Asamblea Anual Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín asumió la presidencia de este organismo empresarial en sustitución de Juan Pablo Castañón. Originario de Monterrey, Nuevo León, Carlos Salazar Lomelín, quien fue elegido al cargo en enero de este año, es licenciado en Economía y maestro en Administración de Negocios por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, el TEC, faltaba más, con estudios de posgrado en Desarrollo Económico en Italia y de Administración de Empresas en México. Destaca su trayectoria profesional de 45 años en Fomento Económico Mexicano, FEMSA, empresa multinacional con sede en Nuevo León, que agrupa a compañías refresqueras, de bebidas, las tiendas de conveniencia OXXO, gasolineras y farmacias, entre otras. Durante este tiempo llegó a ocupar la Dirección General de Cervecería Cuauhtémoc Moctezuma y de Coca-Cola FEMSA, así como la Dirección General del Corporativo de la empresa. Finalmente, es importante señalar que en la actualidad el Consejo Coordinador Empresarial representa a 1.300.000 empresas en el país, que generan más de 18 millones de empleos formales. Gracias, antes que nada, por esta conversación. No, Ricardo, para mí es un verdadero honor tenerte. Tú eres una referencia de los medios de comunicación de este país. Toda tu vida te has encargado de crear opinión pública. Gracias. Yo he sido uno de las personas que te han seguido durante tu larguísima ¿No sería carrera. mi papá? No, absolutamente no. No estoy yo tampoco tan viejo, ¿eh? Muy bien. Y bueno, es para mí de veras un placer tenerte aquí y poder platicar de un tema, pues creo que a todos nos interesa, que es hablar de México, ¿verdad? Cuando decimos el dato de 1.300.000 empresas, creo que podríamos reflexionar un poco sobre ello, porque estoy suponiendo que no son 1.300.000 empresas gigantes. No, claro. Las hay no. muy grandes, pero el Consejo agrupa también Fíjate, a medianas y pequeñas pregunta. empresas, porque a veces se asocia a los empresarios Claro. con los magnates y no con mexicanos que también están haciendo un trabajo. Todos son respetables. Cuando tú hablas de empresario, la palabra empresario es aquel que emprende, aquel que tiene un emprendimiento. Y bueno, como es empresario la compañía grande a la que te refieres, también es empresario el dueño de un abarrote, el dueño de una miscelánea, el dueño de un taller, que toma un riesgo, mete sus ahorros dentro de ese pequeño negocio, al final tiene un cliente, tiene una cadena de valor, como decimos los empresarios. Por cadena de valor es, pues yo compro una materia prima, la transformo y eso es lo que vendo al final, y pues te llevas un margen de utilidad. Y la gran riqueza de los países se da cuando ese margen de utilidad se empieza a reinvertir. A veces perdemos de vista que el ahorro del país realmente se genera ahí, Ricardo. Y el ahorro se genera en esas actividades empresariales donde, bueno, pues ese pequeño taller a lo mejor le quedó al final del periodo 100,000 pesos de ganancia, y entonces los ahorra y los invierte en comprarse otro pequeño tornito, y ahora el taller ya tiene 2 o 3 tornos, y entonces eso le permite obtener una mayor utilidad, y a través de todo eso pues se genera la riqueza del país. La riqueza más importante se da en esas pequeñas empresas, que las ves al caminar por cualquier calle. Uno cree a veces que empresario solamente es pues las grandes empresas mexicanas como Bimbo, como FEMSA, a la que haces referencia hace rato, como las empresas del señor Slim. Que además son empresas ya con influencia internacional. Internacional, muchas de ellas tienen en los primeros además rangos. muchísimos años, o sea, son empresas que se han formado al base de esfuerzo
y de este proceso de inversión constante durante muchísimos años. Hablas de más de 100 años en algunos casos, en donde pues la compañía va formándose, y yo creo que todos los empresarios aspiramos a que nuestra compañía crezca, y que en ese crecimiento pues vayamos generando empleos, pagamos impuestos, nos queda la utilidad que también reinvertimos, obviamente vivimos de eso, y al final, bueno, pues es lo que va creando, insisto, riqueza para un país. Debo confesarte que yo soy licenciado en Administración de Empresas. Qué bien. Nada más que por no estudiar como tú, terminé de periodista. Ahora, hablabas de los tiempos han cambiado. Tenemos un presidente inédito, un presidente que está planteando un país, si no opuesto, sí diferente, con características muy peculiares. En tu discurso de toma de posesión comprometiste tu apoyo al gobierno del presidente López Obrador en el combate a la corrupción, la lucha contra la violencia, por el crecimiento del país. ¿Cómo están cambiando los paradigmas y cómo va a trabajar el Consejo Coordinador Empresarial con un gobierno inédito, distinto a los que hemos tenido? Sí, lo estamos haciendo. A veces se cree que nuestro presidente no quiere la empresa y es todo lo contrario. El origen de nuestro presidente actual es también de una pequeña empresa. Su familia tenía en Tabasco, Macuspana para ser más específico, un pequeño comercio. Y nuestro presidente Andrés López Obrador se crea en una familia de empresarios. Empresario chico, pero empresario, con las mismas características. Compraban, vendían, les quedaba un margen, lo reinvertían. Entonces, nada más lejano a pensar que Andrés Manuel no tiene un sentido de entender lo que es una empresa y un empresario. A mí me parece que lo que él ha venido a agregarle, y también ahorita, si me permites, te voy a dar un comentario de esto. Lo que he venido a agregar es que la empresa requiere tener un sentido social. Y yo creo que todos los que somos empresarios ya de veras, tenemos dentro de nuestro DNA el hecho de que la empresa debe crear ventajas a la sociedad. Desde el producto que vendes, desde el servicio que das, hasta el impacto en la sociedad que tú creas, al crear el empleo, al pagar tus impuestos, al comportarte adecuadamente, hasta con el medio ambiente en lo que tú haces. El buen empresario es el que siempre está ocupado, sí, de su compañía, pero también de su comunidad, sí, de su sociedad, sí, lo que pasa en su cuadra, en su banqueta, en sus alrededores. Y bueno, yo creo que esa es la característica que Andrés Manuel le ha venido a dar al país, de decir, oigan, pensemos en esto y pensemos en las desigualdades y pensemos en lo que no hemos acabado de combatir, que es la pobreza. Tú recordabas mi discurso de toma de posición y yo creo tenerlo en el DNA. A mí me interesa, como a cualquier político, como a cualquier ciudadano mexicano, que se combata la pobreza en México. Pero ustedes podrían tener una coincidencia en una visión diferente a la que se ha venido teniendo sobre la pobreza, esta visión de subsidiariedad, esta visión de conmiseración, pobrecitos los pobres, ni modo, de destino manifiesto, o una visión más moderna, como ha ocurrido en otros países, en donde se ha generado riqueza a partir de la pobreza, donde se ha llegado a la conclusión de que no nos conviene que cada año haya más pobres, porque luego ¿quién compra? Mira, este es un tema importantísimo y qué bueno que lo sacas y lo puedo yo comentar. Una cosa es la beneficencia y una cosa es, a veces lo digo yo en lenguaje muy coloquial, Ricardo, ponerle curitas a la enfermedad. Y otra es resolver realmente la enfermedad. Nosotros a través de transferencias económicas le ponemos curitas a la enfermedad, pero no arreglamos la enfermedad. La enfermedad se arregla con educación, con preparación, con habilidades, con inversión. Porque si estas personas no tienen un trabajo bien remunerado, un trabajo en donde tengan habilidades, que se les aprecie y se les pague por esa habilidad, bueno, pues definitivamente nunca van a salir de una situación de pobreza y siempre van a estar esperando la beneficencia, el soporte económico. Cuando los países han crecido es cuando pasan de esa necesidad de corto plazo, que yo la asumo y digo, oye,
ante mis paisanos mexicanos, ante los ciudadanos que son tan mexicanos como yo, que tienen una limitante. Habrá que ayudarlos, hay que ayudarlos. Yo no creo que nadie deba de estar en contra de una ayuda que se les tiene que dar en la medida en que no se han desarrollado sus capacidades. No nos podemos quedar ahí nada más. El programa que estamos intentando y abrazando en la empresa, tú preguntabas hace rato qué estamos haciendo. Estamos haciendo muchas cosas, creo yo, y qué bueno también que lo podemos comentar. El programa de Jóvenes Construyendo su Futuro, hoy, mientras tú y yo estamos hablando, ya se está acercando a los 100,000 jóvenes que están trabajando en empresas para poderlos capacitar y preparar. Que antes estaban como ninis. Que antes estaban como cuando no tenían oportunidades. Ese programa en muy corto plazo va a llegar a 200,000 y nos hemos propuesto los empresarios llevarlo a 1,000,000. Y las cifras pueden parecer así nada más un número. No hay en el mundo un programa que haya tenido ese tipo de objetivo tan importante. Lógico, estamos en las primeras semanas, no se pueden ver los resultados, no es que digas tú, mira, lo voy a aplaudir y ya está. Pero eso es sembrar realmente para que esos jóvenes, al aprender dentro de una compañía un oficio, una habilidad, una disciplina, Ricardo. En las empresas se aprende hasta disciplina, aprendes valores, aprendes tu comportamiento. Aquí los jóvenes que están con nosotros pues han aprendido también no solamente su oficio, sino el comportamiento que deben de tener cuando estamos en una relación de producción uno con otro. Y bueno, todo eso es una ventaja para México y es un programa, yo creo, sí muy ambicioso, en donde las empresas y los empresarios se han puesto a favor de eso. Hay inscritas una cantidad impresionante de empresas. Y fíjate, una vez más se refleja el problema de fondo que tenemos en el país. ¿Dónde crees que hay más empresas más demanda por jóvenes que oferta de jóvenes? ¿Más empresas que quieren recibir gente? Supongo que en el centro norte del país. En el norte del país. ¿Dónde tenemos exactamente el fenómeno contrario? Más jóvenes que quieren encontrar y pocas empresas que quieren tomarlo. En la zona sureste. En la zona sureste, en la zona sur del país. Refleja nuestras limitantes y refleja también el por qué tenemos que voltear hacia el sur como país. ¿Cuál es la principal elemento que los empresarios hemos dicho para invertir en el sur? Lógico que vemos las oportunidades y las alternativas. Hay personal, hay capacidades, hay tierras, hay posibilidades. Ahora hay inversiones públicas como capital semilla para que crezca. ¿Cuál es el requisito que nos falta? Respeto a la legalidad. En la medida en que no se respeten las leyes, las formas de convivencia, no se puede trabajar. Si alguien, aduciendo elementos que a lo mejor son muy justificados, déjame suponer que son muy justificados, te bloquea una calle, te bloquea una salida de tu fábrica o de tu negocio, te hace una pinta, te hace cualquier cosa, pues eso no debería de ser, ¿va? ¿Por qué? Porque está de alguna manera pasándose a un derecho que le corresponde a alguien que no tiene vela en el entierro, ¿verdad? Ahora, ¿qué nos hace falta en México a propósito de esto que mencionas? ¿Qué nos hace falta para lograr lo que han hecho países en el sudeste asiático, donde lo que más te presume no es solamente lo que tienen ahora, sino cómo estaban hace apenas 20, 30 años y lo que han logrado en tan poco tiempo? A ver, Singapur tiene un territorio no mayor que San Pedro, sí, en Monterrey, o Guadalupe, o Benito Juárez, en la Ciudad de México, 750 kilómetros cuadrados, la 3.000ª parte del territorio de 2 millones de kilómetros que tenemos en México. No tienen ni los litorales, ni la ubicación geográfica estratégica que mira a todas partes. Y crecen al 7-8%. ¿Qué nos falta? Yo creo que hay dos elementos importantísimos en el país y que tenemos que tenernos en la cabeza. Nos falta educación, no porque no tengamos escuelas, no porque no tengamos de alguna manera los elementos para poder capacitar mejor a nuestros compatriotas. Nos falta realmente enfocarnos en las habilidades que hay que crearle a un joven.
Hoy que vivimos la revolución digital, pues un joven tiene que aprender de computación y tiene que aprender a utilizar medios digitales y a comunicarse en medios digitales. Yo veía en Singapur, chavitos, descargan los barcos en la 10ª parte del tiempo que los descargamos en Veracruz, porque tienen un satélite y ya están viendo qué hay que hacer y ya planean toda la descarga y se han hecho el puerto más eficiente del mundo. Todas estas cosas que a veces se ven como cosas de nada más de empresas grandes. En los países, tú ves el caso de la India, ha aumentado su productividad enormemente a través de uso de medios digitales. Bueno, y Singapur era mucho más pobre que Calcuta. Era una cosa increíble. Yo también he tenido la oportunidad de visitar Singapur y tú ves todo lo que es Malasia y ves esa puntita y dices, bueno, ¿por qué la puntita que es lo que, como dices tú y lo defines, un pedacito de tierra? Tuvo desarrollo enorme, mucho mayor que toda la península malaya, y ahora es la que está jalando a Malasia a que crezca, además. Entonces, tenemos ejemplos muy buenos, pero son dos elementos. El primero es ese, hay que capacitar, hay que educar, y uno se tiene que proponer a hacerlo. Yo estoy de acuerdo siempre en que los maestros deben de buscar tener sus derechos, me parece muy bueno como todos. Pero eso no puede ser en contra del proceso de crecimiento de nuestro país. Allá sí hicieron una revolución educativa, sí. No reforma, revolución. Y de pronto dijeron, en lugar de 4 o 5, que es la recomendación, vámonos al 12 y al 14% del PIB para la educación. Y fíjate que no es un problema nada más de dinero. México tradicionalmente ha invertido una gran cantidad de Producto Interno Bruto. Cuando tú lo comparas con otros países, no estamos tan mal. Podríamos estar mejor siempre, pero no estamos tan mal en la cantidad que dedicamos a la educación. Y más que estamos empezando a vivir lo que se le llama el bono educativo demográfico, el bono demográfico, perdón. Nuestra última llamada, que es nuestra última llamada. Tenemos que aprovecharla, Ricardo. Yo creo que esta es una maravilla que nos está cayendo en el país, pero necesitamos voltear a ver cómo vamos a educar mejor. Un programa que cada vez que podemos lo comentamos con las autoridades. En lo personal, yo sé que el presidente está convencido de eso y yo lo he comentado en alguna ocasión. Tenemos que tener internet en todo el país. Así como hicimos la gran cruzada a la electricidad en los tiempos de López Mateos, en donde todo el país se volteó a que no podíamos tener la ranchería más pequeña sin electricidad, lo cual nos dio acceso a los medios de comunicación, a la televisión, a tener pues luz en nuestras comunidades. Eso mismo lo tendremos que hacer hoy. Ahora, pero es posible o sería muy iluso pensar que ustedes se pueden poner de acuerdo con el actual gobierno. A propósito, está iniciando el gobierno, está iniciando tu consejo. Sería, insisto, muy iluso pensar en que puedan, por lo menos, participar de alguna manera para un plan nacional de desarrollo, para una gran estrategia de desarrollo del país, para que se traduzcan estas buenas intenciones en rutas críticas. No es nada iluso, nada de eso. Ahorita regreso porque dije que eran dos elementos, hablamos nada más de educación, ahorita te platico el segundo. Pero en esta parte, en la parte de cómo podemos nosotros colaborar en un plan, en este momento se está gestando el Plan Nacional de Desarrollo en el país. Nosotros fuimos invitados a las 3 grandes reuniones que hubo. Una de ellas fue en Monterrey, otra aquí en la Ciudad de México y la tercera no recuerdo en qué lugar del país, pero fueron 3 grandes reuniones con 3 diferentes pilares de temáticas, cada una de ellas. Una fue girando evidentemente en la parte económica, en donde el Consejo Coordinador Empresarial fue muy activo y trabajamos todas nuestras diferentes organizaciones tratando de poner nuestros puntos de vista. Y ahí se trataron estos temas que te estoy ahorita comentando. El país lo requiere. Tenemos que hacer esas grandes cruzadas, esas grandes inversiones. A mí me gustaría ver como los grandes proyectos de inversión del país, además de los trenes y de todo esto, el gran proyecto de poner internet en todo el país.
que todo mexicano tenga acceso. Eso le cambia la vida a las personas, porque puedes educarte, porque puedes informarte. Bueno, hasta la salud. La revolución de las expectativas. Hasta la salud. Tú sabes que la revolución de cómo se va a atender la salud en el futuro es a través de medios digitales. Todo el mundo habla de que ya no se va a requerir tanto ir a ver a un médico, sino yo puedo perfectamente a través de medios digitales tener un diagnóstico de qué me esté pasando en cómo me siento. Una operación a distancia, en fin. Hay tantas cosas en las cuales México tiene que montarse en esta revolución. Te interrumpí hace rato La cuando ibas con el segunda segundo. es, sin duda, la educación y el respeto a las leyes. Los medios en los cuales las comunidades fuimos creciendo históricamente fue estableciendo normas. Si la pequeña tribu en una aldea se desarrollaba, esa tribu pues lo que buscaba hacer era el poder de alguna manera ponerse de acuerdo en cómo iban a arreglarse entre ellos. ¿Y qué hacían? Pues ponían normas y regulaciones. Oye, yo no puedo cruzar esto, no puedo hacer esto, tengo que respetar a tu familia, tú a la mía, etcétera, etcétera. Bueno, de ahí nacen todas nuestras estructuras legales, es nuestra forma de convivir. Por eso nos parece tan importante a algunos, no nada más a los empresarios, el por qué el respeto a la legalidad tiene que ser el centro de ubicación. Y no nada más hablo... O sea, mi libertad termina donde empieza la tuya. Claro, donde tú no puedes pasar los límites de lo tuyo y yo tampoco de lo mío. ¿Por qué? Porque pues, para eso están hechas las leyes, para eso tenemos un poder legislativo que es tan importante, para eso tenemos un poder judicial, para que juzgue nuestros diferendos. Y a veces los diferendos los queremos arreglar pues, con situaciones que van en contra de todo lo que es la sociedad. ¿Qué le dirías a quienes nos están viendo y escuchando? ¿Cómo es el México que sueñas y que ahora tienes oportunidad de contribuir? Lo has hecho ya como empresario en el sentido más profundo del término, pero ahora con una responsabilidad tan importante como la del Consejo. ¿Qué México es posible? Nosotros desarrollamos un plan también para el año 2030, en donde lo que nosotros propusimos en ese plan es un México incluyente, un México justo, un México próspero, un México de crecimiento. Yo concluyo siempre eso diciendo, donde todos ponen y todos ganan, donde todos ganan, todos podemos acceder a esto. Que sus principios estén siempre orientados por la libertad, por la paz, por la tranquilidad, por el derecho a que tú hagas con tu vida lo que a ti te corresponde y lo que tú quieras hacer, y que cada quien podamos prosperar de acuerdo a nuestras capacidades, nuestras habilidades y nuestro esfuerzo. Si nosotros podemos lograr ese México así, amplio, abierto, se le dice democrático, en donde nosotros le damos acceso a todo mundo, y empezando con esto, acceso a todo mundo, creo que México va a lograr tener el bienestar que se merece y el lugar en las naciones que también se merece. Yo sí soy de esos mexicanos medio románticos que creo que podemos alcanzar mucho mejores niveles que los que hoy tenemos. Yo sí creo en el México que tiene un destino, y que ese destino es tener una prosperidad para todos los habitantes, porque estamos en todos los sentidos, desde el geográfico, desde la cantidad de gente que somos, desde el tamaño que tenemos, desde las fronteras que de alguna manera se han diseñado en nuestro país, posibilidades muy amplias para hacer mejor que lo que hoy estamos haciendo. Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, gracias por recibirnos aquí en la sede de este consejo. Este espacio se queda abierto y ojalá de vez en cuando podamos seguirle tomando el pulso a lo que ocurre en nuestro Siempre país. Será para mí un placer y un privilegio el platicar contigo, Ricardo, dentro de tu programa o fuera, tú lo sabes.
nos mueve exactamente el mismo enfoque. Somos parte de esa cultura del esfuerzo los dos y esto es muy importante. Y cuando uno viene de una cultura del esfuerzo, uno entiende lo que le pasa a las personas desde que empezamos a tratar de prosperar. ¿Cómo disfruta uno, verdad? Hemos tenido la fortuna de poderlo desarrollar, pero es en base a eso, en base a que pudimos lograr esforzarnos, capacitarnos y, bueno, encontrarnos un lugar dentro de la sociedad. De nuevo, gracias, de verdad. Muchas gracias. Gracias.